Bien amigos, 10 de la noche ya con 22 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva por Facebook y YouTube. Presentamos la edición que corresponde al día de hoy, viernes 15 de marzo del año 2024. Hoy estaremos con el postpartido de la lamentable derrota del equipo de los Changas, que es la segunda de local en esta temporada 2024, frente al equipo de Atlético Grau, que hizo un gol en el primer tiempo y mantuvo esa ventaja hasta el final. Se complicó con la expulsión de Ferreira. El equipo intentó, pero en el primer tiempo hubo clarísimas oportunidades que no supimos aprovechar y eso nos costó el partido. Hoy estaremos con este análisis con Kevin Altamirano y Alex Rueder y también André. Vamos con el saludo, empezando con Alex. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Miliciades. Buenas noches, André, Kevin y todos los que están conectados a este programa. Ha sido una tarde bastante difícil, una tarde que hay que superarlo. Hay mucha gente que está molesto para Basalar, los hombres de prensa también, por ahí algunos altercados, pero veremos qué es lo que pasa. Pero por el momento pienso que Basalar todavía va a seguir en el equipo y vamos a ir analizando este tema, tocando un poco de lo que ha sido este partido de hoy. Bien, también el saludo de Kevin Altamirano para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches, Kevin. Amigos de Frecuencia Deportiva en las redes sociales, cordiales muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos y por estar acompañándonos en cada uno de nuestros programas a las 10 de la noche y también en horas de la mañana. Y bueno, como bien ya lo mencionaron, estaremos analizando durante todo el programa lo que ha sido esta derrota una vez más acá en el Estadio Los Changas de Andahuaylas en condición de local. Sin lugar a dudas, ya la hinchada también ha mostrado cierto malestar, también cierta indiferencia ya con el comando técnico del profesor Juan Carlos Basalar. Hemos estado presentes también en la conferencia de prensa y ya lo estaremos analizando en el transcurso del programa, Michales. Bien, André, también con el saludo y los primeros comentarios, gracias a los que nos siguen, y también estaremos dando lectura a los comentarios. Entendemos la molestia de todos, es lógico que el equipo hace mucho tiempo, sobre todo el año pasado, no perdía de local, pero este año 2 derrotas frente a Cinciano y frente a Grau de local. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Kevin. Somos ya más de 120 conectados. Nos pueden ver tanto en Facebook como en YouTube. Recuerden, nos ayuda mucho que compartan esta transmisión. Hoy tenemos un panel más grande. Vamos a hablar de todo lo que fue el partido contra Grau y esta derrota dolorosa. Elmer Rojas nos dice: todos estamos muy molestos. Alfredo Pérez Zulca: si van a jugar así, este equipo se irá a la segunda. Dice Junior AQ: urgente, cambio de director técnico. Amílcar Palomino: muy molestos con el accionar del DT y los jugadores que no pudieron concretar el tanto. Creo que es urgente el cambio de entrenador. El DT no pasa nada, nos dice por acá Peter Giovanni. Juan Capeceros nos dice: profe, buenas noches. Muy triste y colérico con lo que está pasando con nuestro querido club. Basalar no da la talla. Sinceramente, no sé qué pensar de Kevin Iñigo. Al parecer solo le importa el lucro y no el sentimiento de la hinchada. Estamos muy tristes por todo esto. Yo creo que la familia Iñigo lo último que está pensando es en el lucro con todo lo que están gastando con este equipo, ¿no? Sí, no hay ninguna utilidad. Pienso lo mismo, Miliciades, porque, bueno, en primer lugar, a manera personal, estaría bastante agradecido a Clodoaldo para empezar, cosa que lo dije cuando clasificamos, en medio de las emociones, y coincido plenamente con André. Creo que la familia Iñigo es lo último que pensaría en lucrar. Ahorita están gastando bastante dinero. En su momento manifestaron que están pagando $42.000 por cada vuelo charter. Y esto al final es como todo negocio. Les está dejando, pero mínimo y muchas veces al filo. Entonces creo que por ahí no van las cosas, ¿no? Bien, ahora sí ya vamos de lleno al partido, pero antes vamos a agradecer como siempre a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones nocturnas de Frecuencia Deportiva. Gracias a Pollos a la Brasa Don José. Disfruta del mejor pollo a la brasa, el riquísimo monstruito Alitas BBQ y mucho más. Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606. También gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Atendemos todo tipo de eventos y ceremonias, matrimonios, 15 años, aniversarios y más. Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983-740419, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Sumac Bikes. Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica de downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas de bicicletas, componentes originales, accesorios y ropa deportiva. Servicio de alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Contamos con el mejor taller mecánico implementado en Apurímac, con personal técnico entrenado fuera del país para brindarle la mejor experiencia en los servicios. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok como Sumac Bikes. Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, a unos metros del Parque Argueda. Celular 944-310532, Sumac Bikes. También gracias al doctor Omar Zulca.
Doctor Omar Zulca, cirujano urólogo con formación internacional. El doctor Omar Zulca es un especialista andahuaylino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentras en Instagram y Facebook como Doctor Omar Zulca, urólogo. Teléfono para cualquier comunicación al 947-3513-39. También gracias a Hatuchay. Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas, ofrece variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles de piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, ubícanos en el Jirón Juan Francisco Ramos 689, frente al paradero Taxis a Talavera. Teléfono 930-60-2308, Hatuchay. También gracias a Ferretería de Inversiones López Jacinto en el Parque Arguedas, Jirón Juan Francisco Ramos 317, a Fabri Muebles, esquina de la avenida Sesqui Centenario con el puente Ajocalle, a Ferretería y Transportes y Yosanara, muy cerca de la Mansión Casa Hotel. Los mejores descuentos al mejor precio. También gracias a la Mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864. A Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. Ahora sí, vamos ya de lleno al partido que el día de hoy, con gran expectativa, mucha gente asistió. Parecía que no iba a haber muchos hinchas asistiendo al estadio porque simultáneamente se está realizando hasta este momento. Escuchamos todavía la actividad de esto del PUC en la Avenida del Ejército. De todas maneras ha quitado espectadores, mucha gente por participar en el concurso. Algunos también por no perderse de repente esto que les gusta más. Ellos eligen, sobre todo personas que no tengan mucha afición al fútbol. Hay personas que van al fútbol pero no son tan fanáticos que digamos, y esto de todas maneras se ha mermado en la asistencia. Tribuna Norte, la parte alta estaba llena, en la tribuna de Occidente también por lo menos un 80%, Tribuna de Oriente vimos en la transmisión por televisión por lo menos un 65%. Lo importante es que la gente sigue apoyando a pesar que el equipo ha perdido el partido anterior frente a Manucci, y el día de hoy era oportunidad para que el equipo pueda recuperarse y ganar 3 puntos de local, que era importantísimo, pero en la realidad no se pudo lograr. Creo que en un partido de primera división de Liga 1 los equipos tienen claras las cosas. Además la competencia es mayor, como decían en la conferencia el jugador Manzaneda. Una cosa es la Liga 1, otra es la Liga 2. Definitivamente, en la Liga 1 ya hay muchos equipos que tienen participando muchísimos años, incluso muchos han sido campeones, ya saben cómo se juega, tienen ya un equipo base que año a año van mejorando algunos puestos de acuerdo a la necesidad del director técnico y al mismo equipo. Y en este partido, el equipo de Grau tuvo la oportunidad de anotar el momento exacto. Minuto 18, bastante temprano. Sí. Parecía que el equipo de los Chancas podía remontar, y en el primer tiempo hemos visto cerca de 5 jugadas clarísimas de gol. Sí, es una pelota parada como llega el gol de Grau, ¿no? Fueron 2 tiros de esquina consecutivos. En la primera agarró sin problemas el jugador Ferreira. En el gol, que fue al minuto 18 del primer tiempo, el tiro de esquina viene al segundo palo, y vimos en la repetición que el jugador López, que estaba cerca al jugador, en este caso Freddy Oncoy, que hizo el cabezazo, no salta. Trata de protegerse como que empujando hacia atrás, pero no salta para nada. Él debió saltar por lo menos para incomodar, para que no cabecee con tanta libertad este jugador Oncoy. Ya Ferreira no podía hacer nada porque era muy cerca ya a la línea de fondo dentro del área chica, y se anota el gol. ¿Cómo vieron el partido? A ver, vamos, Alex. Un cabezazo fuerte de Oncoy, un jugador de buena estatura. Y ahí López es que tenía que... Es una cosa que siempre se le ha reclamado a Basalar. En las conferencias se le has preguntado. La mayoría de los goles que nos hacen es por falta de presión en la marca. Y este gol de Nantes no fue la excepción, ¿no? El minuto 18, como bien lo dice Milciades, López tenía que incomodar, porque naturalmente es lo que hace el marcador, ¿no? Acompañar en la jugada. Claro, atacante. Te incomodan, te trasladan un poco con el cuerpo, y ya tú quedas desubicado y ya no estás tan libre de cabecear. Y Nantes cabeceó con bastante libertad este jugador Freddy Oncoy, que juega en el medio campo. Parecíamos que después de este primer tiempo las cosas mejorarían, pero es que también la presión ha sido alta, ¿no? Ahora, la gente está molesta porque Basalar no termina encontrando un once ideal. Siempre está haciendo algún cambio que, a vista de la gente que él está observando de afuera, vale la redundancia, pues no termina encajando, porque ¿hasta cuándo Basalar va a probar jugadores o hace cosas inesperadas? Creo que esta es la lectura que la gente tiene de afuera, ¿no? Bien, Kevin, ¿qué te pareció el partido, sobre todo el primer tiempo, que estamos analizando, y luego iremos al segundo? Así Milciades
Tenemos que rescatar también siempre la presencia, ¿no? El apoyo de la hinchada andahuaylina que siempre está presente, por más que, como lo mencionabas hace un momento, el Puquia el día de hoy también pensábamos que iba a opacar un poquito este evento deportivo, pero sin embargo la hinchada siempre está ahí, responde, y bueno, eso también tiene que considerarse, ¿no? Respecto al partido, como en ocasiones anteriores, también se le ha reclamado la marca personal también a los backs centrales del cuadro de los Chancas. Recordemos también con Cienciano también del Cusco, los 2 goles también fueron porque dejaron también a los 2 ahí delanteros del cuadro de Cienciano también que no los marcaron personalmente y prácticamente nos voltearon el partido, ¿no? Y como ocurrió también en ocasiones anteriores también en Trujillo también cuando jugamos ante Manucci también se vio la apatía por parte de los jugadores de los Chancas. Incluso ahora también en ciertos momentos del partido también veamos una cierta apatía, Alex Milciades, de los jugadores de los Chancas de Andahuaylas que nos dio también mucho que pensar, ¿no? Rescatar también la actuación siempre. Es la lectura que se hacía. Por momentos pareciera que los jugadores anímicamente habían salido mal del vestuario. No sé, pero es una especulación que a lo menos yo asumí. No sé, pero qué tan cierto sea esto. Pero por momentos sí se notó eso. Pero lo de antes, Milciades, lo que no me gustó es el cambio que ya había sucedido con Manucci de Diego Garbaño. Un jugador que tiene bastante claridad en el campo de juego. Es cierto que antes no estaba tan finito, pero no era, a mi opinión, a mi humilde opinión personal, que lo saquen a Garbaño. Un jugador con buen pie que en algún momento te sacaba uno y eso podía haber terminado en un gol. Es lamentable, no me gustó nada. Después, igual, a Manzaneda, que es un jugador que esta tarde estaba jugando bien, generando peligros, casi anota un gol que chocó al palo derecho del arquero Álvarez, pero son cosas como esta que Bacelar, no, a lo menos yo no lo termino de entender. Antes del gol del equipo de Grau, el equipo estaba un poco desubicado, un poco bajo en su juego. La misma transmisión televisiva indicaba los primeros minutos muy malos del equipo de los Chancas, sobre todo jugando local. No podían tener la pelota, el otro equipo también planteó muy bien, el mismo Comiso en la conferencia indicaba que él juegue igual, de local o de visita, y siempre a sus jugadores les indica que no se echen atrás, siempre estén marcando desde la salida, y había momentos en que el equipo de Grau estaba con 3 delanteros adelante, y los volantes también que hacían su trabajo, y en el primer tiempo lo que hay que indicar es de que el equipo de los Chancas generó ocasiones de gol clarísimas. Vi en la repetición un cabezazo de Manzaneda, libre, que se va por encima del travesaño. Osiro Takeuchi tuvo 2 clarísimas. Una que le viene del sector izquierdo, precisamente Manzaneda, solo de palomita dentro del área chica. No mira el arco. La más clara del partido. Muy cerca ya al arquero Patricio Álvarez, y él parece que no ve el arco, y el cabezazo sale desviado al segundo palo. Y la otra, un centro también preciso de López que se cansó de hacer los servicios, los pases. Sí. Un cabezazo de Osiro Takeuchi, pero al cuerpo, debió ir dirigido por lo menos a uno de los costados, hubiese tenido mayores oportunidades. Creo que eso fue lo más claro en el primer tiempo que no pudimos aprovechar. También hubo una del jugador Kevin Becerra, un rebote dentro del área, solo, que hace el disparo también desviado. He visto en la repetición donde no le encuentra, digamos, la dirección hacia el arco, porque las cosas pudo cambiar en el primer tiempo si el equipo anotaba por lo menos un gol, y en el segundo tiempo ya vamos a ir, lamentablemente. Por eso, pero aprovechando lo que dices, Milciades, Chancas jugó mucho mejor que Atlético Grau, obviamente por la necesidad de ir a buscar el partido, ¿no? Porque el gol de Grau llega muy rápido en el partido, muy temprano en el primer tiempo, y Chancas hace su trabajo de generar ocasiones. Llegaba por diferentes alternativas, por lo menos antes de la roja Daniel Ferreira. Todo ese transcurso del partido, Chancas fue claramente superior porque era el más necesitado de la cancha, y no es tanto culpa de un buen planteamiento. Yo coincido en que no debió sacar a Carabaño tan pronto, pero en general Chancas generó ocasiones. Causó peligro, un par de palos, mano a manos que no se pudieron concretar. Entonces es un tema más de eficacia que de un mal funcionamiento del equipo en sí. Cosa que tuvo Atlético Grau, ¿no? Pero a líneas arriba, Milciades, André, Kevin, el Atlético Grau es un equipo más compacto, más ordenado. A lo menos es lo que mostró esta tarde en el estadio, ¿no? Llegaban... tal vez, no tal vez, sino que tuvieron menos dominio del partido, pero cuando llegaban con mucho peligro, cosa que nosotros no teníamos. Este jugador bastante rápido, da luz, así creo, el peligro permanente. Y antes de ir al segundo tiempo, ya en los descuentos, porque el árbitro dio
3 minutos en el primer tiempo, un tiro libre que ejecuta Robles, que había ingresado al minuto 33 por Carabaño. La pelota queda picando y estuvo José Luján. Y la pelota lamentablemente no logra tocarla para poner dentro del arco. Le viene un poquito elevada. Rival, Menziades. Lo desvía, sí, uno de sí. los defensas. Sí, y la pelota choca Pero si Luján lamentablemente. llegaba para poder Sí, lo cerrar, empujaba. era el gol lamentablemente no ingresó. Siempre el apoyo de Murialdo, ¿no? En la marca y en la defensa, siempre ir recuperando, tratando de buscar la pelota también, no solamente estando en el área y presente. Hablando de pues es un equipo duro de vencer. Entonces, pero hay un tema. A nuestra manera, es cierto, Andrés, lo que dice, ¿no? A nuestra manera dominamos el partido. Por la desesperación, pienso yo que en muchos momentos perdemos el orden, cosa que lo tenía mucho este equipo del norte, ¿no? Llegaban con mucho peligro, bastante ordenados, con jugadores que casi nunca perdieron el orden en el campo de juego. Y Comiso dice eso: yo digo una cosa y los jugadores lo cumplen. No me interesa si pierdo o gano, siempre juego igual, tengo un patrón de juego. Yo no vine a pararme atrás, ¿no? Digo, lo dijo en la conferencia de siempre prensa. voy adelante. Y se notó que físicamente estaba muy bien preparado. No les tocó en nada, la altura no les afectó y el equipo corrió hasta el final. Él también dijo, el entrenador, que ingresó a algunos jóvenes para darle cierto oxígeno al equipo que de todas maneras ya sentía Y el respondieron. cansancio. Y creo que ese es lo que tiene que hacer el entrenador. Ver a sus jugadores quienes ya están sin físico, hacer los cambios en el momento oportuno y sacar adelante este partido. En comparación con Basalar, de los partidos que el equipo ganaba en su primer tiempo, perdimos 3 partidos. Y hemos comentado en reiteradas oportunidades. Frente a Comerciantes Unidos, ganando 2-0, perdimos 3-2. Frente a Manucci, fecha anterior, ganando 1-0 el primer tiempo, perdimos 2-1. En el Estadio de Los Chancas, frente a Cinciano, ganando 1-0 el primer tiempo, perdimos 2-1. Así que en eso creo que lo que la hinchada también está molesta por algunos errores en los cambios, no tener un 11 ideal. Tenemos información de que Casquete estaba sentido, parece que tiene un esguince, por eso no ha estado considerado en la lista hasta que se recupere. Lamentablemente también Ledesma quedó lesionado, y hablando de Ledesma tenemos información de primera mano que ya estuvo en Lima, hoy lo vieron los especialistas allá en Lima, y indican que no necesita operación, podría volver en unas 3 semanas, pero les van a recomendar que use una mascarilla que usan los jugadores cuando tienen algún problema Por el golpe en el fue rostro. Al parecer tiene una fisura En del pómulo, el ¿no? pómulo tiene una fisura. Claro, chocaron en ese. Y para jugar debía usar, va a tener que usar unas máscaras especiales, como el caso de la Padula, otros jugadores, cuando ya vuelva el día de mañana estaría regresando en el avión. Así que el equipo intentó, generó ocasiones, pero le está faltando la definición. Eso es lo que se ha visto en todos los partidos. Hemos generado muchísimas ocasiones, pero no logramos concretar. Ahora vamos al segundo tiempo. Sí, en el segundo tiempo, el trámite fue parecido al primer tiempo, Menziades. Es que también tenías al frente a un equipo bastante ordenado, repito, y causarle daño era un poco complicado. Era jugarle con la misma calidad que jugaban ellos, y por la desesperación, el conjunto local empezó a tirar pelotazos. Algunas cayeron bien a un compañero, pero otras no. Y siempre he dicho yo, a opinión personal, el balonazo no es el fuerte de los Chancas. Lo de los Chancas es tratar la pelota y llegar a base de toque y generar peligro de gol. En este sentido, Chancas se desempeña bien, pero los otros, y más aún cuando el equipo rival le mete presión, empezamos a perder efectividad, nos desesperamos, no tenemos el balón. Y bueno, entiendo que esto es un tema que a cualquier equipo le cuesta, pero el tema pasa por ahí, ¿no? Cuando tienes un equipo fuerte al frente, ¿cómo hacerle daño, no? Ya para terminar el primer tiempo, también quería opinar sobre el cambio de Diego Carabaño, que salió al minuto 33. Sí. Le pregunté al profesor Basalar en la conferencia cuál era el motivo. Él dijo que estaba cometiendo algunos errores o estaba perdiendo muy rápido los balones y que hizo un cambio hombre por hombre. Ingresó Ademar Robles, pero si somos congruentes o somos objetivos, lo que hizo Ademar Robles no mejoró casi en nada. También generó o cometió algunos errores en los pases, en los servicios. Y en mi opinión, Carabaño tiene un mejor juego, sobre todo con pases a distancia. Debió esperar por lo menos el primer tiempo, un poco que se apresuró en el cambio al minuto 33 y tampoco fue la solución Ademar Robles. Ya en el segundo tiempo, hablando, antes que también participe Kevin, a los 8 minutos se produce en el segundo tiempo la jugada de Manzaneda por el sector izquierdo.
Antes de ir al segundo tiempo, podemos aprovechar de comentar justamente ese cambio de Carabaño, ¿no? Sí, mira, esto ya es repetitivo, si se podría llamársele así, como Manucci igual, era uno de los jugadores También con contra el Concepción Unido también lo sacaron. claro, con mayor claridad en el campo de juego y lo terminan sacando. Cuando Casquete pedía a gritos su cambio, porque andaba mal en ese partido Casquete. Y hablando de Casquete, también es la segunda vez que le veo jugar mal. Con Sporting Cristal también igual se perdió. No sé qué está pasando con Casquete. Comenzó una pretemporada, los amistosos muy buenos. Hoy día no estaba Casquete. Y claro, No hoy día no estaba, estaba, sino que me refiero a eso, relacionado con Carabaño. Con Manucci lo sacan cuando estaba jugando bien. Ahora, repito, si bien no estaba tan finito como nos tiene acostumbrado, pero es un jugador de muy buen pie. Y sacarlo tempranamente... Mira, Robles es un buen jugador, pero pienso que en líneas arriba está Carabaño. Si además no se puede dejar fuera a un jugador que en cualquier momento podría aparecer con un buen pase, un buen servicio. Sí. Porque hay jugadores que a veces en 90 minutos o en 89 minutos no están a la altura del partido, pero en una sola jugada hace un gol y puede ser el gol del triunfo. Pero es una decisión del profesor Basalar que asumió y tomó el día de hoy. ¿Algo más, Kevin, sí. sobre el primer tiempo? Consideramos también que debería considerarlo también a Diego Carabaño, el profesor Juan Carlos Basalar, unos metros más adelante, ¿no? Por la precisión de sus pases, que se ha visto como habilidad en anteriores partidos, también unos pases puntuales a los delanteros, que también siempre están ahí buscando la pelota, y también rescatar el día de hoy la actuación de Axel Chávez, que estuvo ahí pegadito frente a la banda derecha de Oriente, y estuvo ahí sacando centros. Finalmente los cabezazos no llegaron por parte de los delanteros de los Chancas de Andahuaylas. Esperemos que, como lo mencionó en conferencia de prensa el profesor Juan Carlos Basalar, la respuesta que dio fue: seguiremos trabajando, ¿no? Seguiremos trabajando, buscando en mejorar los puntos que estamos fallando, pero esa autocrítica ya la vinimos escuchando ya hace varias fechas atrás a Alex Milciades. Esperemos que también pueda verdaderamente tener una reflexión el profesor Juan Carlos Basalar y realmente se vean cambios pues en la próxima fecha tras la para que va a venir. Sí, ¿no? yo le pregunté... Antes de repente algunos comentarios de los hinchas ya que están participando activamente. Es importante escuchar o dar lectura a sus comentarios, dale, sus opiniones. dale, Vamos, André. Daniel QR dice, necesitamos un cambio de preparador físico urgente. Mucho depende de un excelente preparador físico. Hoy Grau corrió más que nosotros en nuestra tierra. Correcto. ¿Cómo es eso posible? En parte sí, se nota que nos cuesta los últimos minutos. Nos han remontado 3 partidos y hoy día ante un equipo del Llano no hemos podido demostrar la superioridad. Es verdad que nos quedamos con 10 relativamente temprano en el partido y eso termina influyendo en lo físico también. Sí, ya yendo al segundo tiempo, la jugada que se produce es al minuto 56, es decir, 11 minutos del segundo tiempo, donde el equipo de Grau recupera la pelota en su cancha y viene un ataque bastante rápido. José Luján estaba como último hombre y Axel Chávez estaba un poco hacia el otro sector. Le viene el pase para este jugador Daluz, que es bastante rápido y no tenía ningún problema Fue con la altura. una pesadilla la luz esta Una tarde. pesadilla todo el partido. Vino con fuerza, Luján no lo alcanzó, Chávez intentó y tuvo que salir Daniel Ferreira porque ya era la única que tenía que era salir, no se podía quedar en su arco. Pero también él estaba un poquito más atrás, no llega a tiempo, él como que se cae, pero lamentablemente la mano le toca la pelota. Muchos indicaban que eso era una caída casual, pero él se va con la intención. Sí, a lo que también. recuerdo, saca la mano. Trata de sacar, Saca pero la se mano. apoya y lamentablemente le choca en la mano. Porque si pasaba la pelota, posiblemente también era gol. Y el árbitro en ese momento Kevin Ortega estaba le lejos de la estaba jugada. lejos Sí. y pide el apoyo del VAR. Del VAR mismo le llaman, se demora un poco, incluso por vía, digamos, con el audífono respectivo, no se ponen de acuerdo. Entonces él se ve obligado a ir a ver la pantalla, hace el gesto, va a ver el monitor. Como manda el reglamento, ¿no? Como manda, regresa y lamentablemente le saca la tarjeta roja directa ya a Ferreira al minuto 56. Se demoró cerca de 7 minutos para que pueda calentar Sotillo y a la vez aprovechó a hacer 3 cambios. El profesor Basalar ingresó en ese momento Sotillo, Gonzalo Sánchez y Diego Temoche. Tuvieron que salir para poder dar opción a estos 3 jugadores. Murialdo, salió Manzaneda y también salió Martínez, Joe Martínez. Fueron 3 cambios en un solo momento y en ese cambio tampoco, personalmente yo no estaba de acuerdo que salga Manzaneda, debió salir Osirio Takeuchi, que recordemos que en los primeros partidos el profesor Basalar no lo ponía, siempre estaba en la banca, incluso no jugó ningún minuto.
Recién en estos últimos partidos está dándole oportunidad, incluso desde el minuto inicial, a Osirio Takeuchi. Manzanea jugó muy bien, estuvo encarando y estuvo muy cerca también de lograr el empate a los 8 minutos del segundo tiempo. Continuando con lo de Ferreira, sí estira la mano. Y Ferreira se pone bravo después de que lo expulsan. Es que él duda que la mano había sido fuera del área, ¿no? Entonces él dice, reclama. No reclama que no ha sido Reclama, intencional. reclama. Porque si era definitivamente fuera del área. Sí, No había es duda. que... No, saca la mano. Yo recuerdo que desde la cabina saca la mano. Entonces, fuera del área... Se cae con... Sí, hacia el pero sector. saca la mano, Mercedes, para impedir el pase. No se cae, se tira con la mano Sí, estirada. sí, saca Claro, la un mano. poco así, como tratando No, de, saca la mano Igual, para... haya sido intencional o no, está cortando una jugada de inminente peligro de de gol. inminente gol. En la ¿no? cancha era el Claro. último hombre que puede impedir ese gol. Claro. Claro, entonces claramente era roja, pero me parece que el árbitro no ve la mano o no estaba seguro si era dentro o fuera Sí. del área, por eso es que va a ver a revisarla recién con el VAR. Porque hay muchos antecedentes en este tipo de jugadas, sobre todo este año, varios jugadores, arqueros como Penny, han sido expulsados porque había duda si era dentro del área o fuera del área que había tocado con la mano. Cuando se demostraba a través del VAR que la mano era fuera del área, directamente tarjeta roja. Eso es lo que dice el reglamento. Mientras que en otras jugadas, que sea es tipo de agresión, como lo que pasó con el arquero Sarabia de Alianza en el Clásico, donde le va con el cuerpo al Tunche y también le sacan tarjeta roja. Pero en este caso llega tarde, por lo menos un paso tarde de Ferreira, porque si corría un poco más o el otro jugador no era tan rápido, pudo Sí. rechazar con los pies y no había ningún problema. Pero así es el fútbol, cosas que pasan en fracción de segundos, y esto fue determinante. Estar con 10, estar en el marcador en contra 1-0, con los cambios, que en mi opinión se equivoca, el ingreso de o sacarlo a Manzaneda y ponerlo a Gonzalo Sánchez, que era una posibilidad también para que pueda debutar y hacer el gol, pero no tuvo muchas oportunidades. Temoche no jugó muy bien, muchos errores en la salida, Sí. muchos pases al contrario, y no fue la solución estos cambios, y el equipo perdió lamentablemente. Ahora, no es la primera vez que le pasa esto a Daniel Ferreira. Exactamente el año pasado, en el Clausura, partido Cusco. entre Cusco FC y Melgar, era, no recuerdo, agosto por ahí, un partido Sí. de Clausura, le pasa algo muy parecido, ¿no? Un ataque de Melgar, un disparo y Daniel Ferreira pone las manos adelante y en el VAR se ve que está fuera del área y lo terminan expulsando también. Directamente. Sí, Sol- es que ya no había forma, sabiendo que eres el último hombre que puede evitar el impedir gol. ese gol, le saca un costado, en este caso Daluz, Mauro, y por inercia sacas el brazo, y eres más aún que eres arquero, fuera del área se aplica el reglamento roja y se acabó. Más allá de que no hubieras querido hacer la mano, ¿no? Incluso el árbitro dejó seguir jugando, Sí. porque si en ese momento se producía el gol, era válido el gol. Porque la pelota le choca, seguía con Daluz. Sí, le queda la luz, se da Seguía media la vuelta, jugada. intenta pegarle, pero se va por la Y red. primero sería reclama, ligeramente desviado. ¿no? Reclama una mano de Ferreira, al ver que no le cobran, patea todavía la Da la ley pelota. de la ventaja el árbitro, Sí. porque si se producía el gol, era gol válido y no pasaba nada. Y de todas maneras era tarjeta roja Claro. para Ferreira. Un llamado de atención también, Milciades Roger, para el portero Alex Ferreira, porque después de que el árbitro Kevin Ortega, que considero yo impecable la actuación esta tarde del árbitro Ortega, se puso a reclamar, ¿no? Se puso a reclamar pese a que estemos perdiendo en nuestra casa. El árbitro ya no va a cambiar ya la tarjeta roja. Además, el porque VAR ya había determinado, era difícil. El VAR Sí, ya también había era determinado complicado. y ahí perdimos como 5 o 6 minutos. Bueno, nos volvieron a reponer, pero también estábamos cortando una jugada en ese momento, ¿no? Aunque no coincido, Kevin, que el árbitro estaba impecable. ¿Ah? Sí, hay algunas cosas que Siempre se le puede bastante pasar, pero- sereno para esperar la jugada y de luego decidir. Pero por momentos más también regular del- dejaba del- seguir jugar. Sí, permanentemente, siempre es su mucha fricción característica. por Igual momentos, ¿no? ahí yo coincido totalmente con Kevin. Me parece un arbitraje impecable. ¿Por qué? Porque quizás no estamos acostumbrados a este tipo de arbitraje, pero lo bueno de Kevin Ortega es que es consecuente con la forma Da de fluidez cobrar. al fútbol. Ah. Él no es que deja pegar un poco para un equipo y para el otro no. Lo hace para ambos equipos y lo hace en todos los partidos. Cualquier partido que arbitre Kevin Ortega son partidos muy fluidos, no se están cortando por faltas tontas. No es de hablar mucho también. No es de hablar mucho y tiene mucho control tiene personalidad, se de hace los respetar. jugadores y es muy inteligente también, porque si recordamos en los últimos minutos, hay un jugador de Grau que se cae al fondo en el banderín Hacia occidente, cerca del ¿no? banderín de córner Lo dejó entre ahí, occidente Rodas, y sur. creo que era Rodas. Y en la Rodas. repetición se ve que no lo tocan casi, ¿no? Pero él se queda ahí en el piso, como Como pidiendo pasatiempo, atención cortar médica. el juego. Y Kevin Becerra, Claro. Kevin Ortega no le hace caso, Sigue deja la que el jugada. juego siga y después incluso va y le dice, mira, imagino que le ha dicho algo como, si es que no te paras ahora,
te mando a sacar con los médicos y te voy a demorar en regresar. Es cierto y que se es para el jugador de bastante grado. acertado en varios juegos, pero a lo menos yo, no sé, ustedes compañeros, hay momentos que sí deja que la fricción sea más de la cuenta, pero eso no estoy diciendo que estaba mal en todo el partido. Sí hay momentos, jugadas que atiene bastante sereno, no se desespera para tomar decisiones Kevin Ortega. Vamos con más comentarios, no hemos leído mucho. Vamos, Andrea, a ver si nos apoyas. Mucha gente está participando con sus comentarios. Sí, a ver, vamos a ver. Jefferson Navarro dice, arbitraje impecable. Bueno, a ver Jefferson, ¿cuál es lo que a ti te parece una jugada polémica? Alex RF dice, Mejía es muy lento. Imagino que se refiere a Luján. Luján porque es muy Mejía no lento. jugó. En este gol se la llevó el jugador. También Sí. contra Cusco no pudo alcanzar al otro jugador, Ayarza. Es verdad, Luján es Si un no, jugador no es su fuerte la velocidad. bastante sereno cuando está atrás, ¿no? Cuando Sí. está en el área. Pero cuando está lejos del área, le cuesta volver. No es un jugador rápido y no llega bien a los minutos finales. Es verdad, Ayarza ya lo superó con facilidad. Hoy día da luz, pero son Sí. dos jugadores muy rápidos. Igual, Axel Chávez intentaba llegar, no sé si es que Daniel Ferreira, si no tocaba la pelota, ya llegaban los jugadores a cubrir. Pero es verdad que Luján es su punto débil la velocidad. Sí, se entiende que... Vamos con más comentarios. Un ratito. Dale, a ver si dale, vamos a ahí unos apunta. 3-4. Para Dale. responderle ahí, A un ratito. a Jefferson Navarro, ¿no? Considerando también las intervenciones que se tuvo en la conferencia de prensa de Alex Milciades, tal vez no estamos acostumbrados todavía realmente a los arbitrajes de Liga 1, ¿no? Estamos acostumbrados a los arbitrajes en Copa Perú, en Liga 2, donde que las jugadas se cortaban mucho, se cobraban muchas faltas, ¿no? Y todavía no estamos realmente acostumbrados. Por algo también el señor Kevin Ortega es el considerado el árbitro más regular del año pasado. Uno de los en el torneo mejores, de- ¿no? Uno de los mejores, como dice Milciades, de la Liga 1 Max del año 2023. Aunque hay cositas que por ahí no me gustaron. Dale, André. Es que de todas maneras un árbitro, por ser humano, puede cometer errores. Hay que ver la intención. La intención del árbitro siempre es de que el juego sea fluido, que no se haga muchos cortes, muchas paralizaciones. Y como espectáculo eso es lo que se busca, pero a veces no se da por el mismo tipo de juego de los dos equipos. Vamos con un poco más de comentarios. John Hopa nos dice, Sánchez definitivamente es mejor que Cox. Claro, sí, Cox yo creo ya- que sí, pero igual Sánchez todavía tiene que entrar en forma. Es En su los primeros pocos minutos, sus en los primeros pocos minutos, sí, un- que se le vio, sí, ¿no? Y además Sí, es un partido complicado. Se le Estaban notó con 10 con hombres muchas y ganas, pero lo con- que decías antes, Milciades, no tuvo una chance clara para Sí, para patear juzgarlo. o hacer algún peligro. Estaba con bastante ganas, pero no se le presentó las oportunidades. Alfredo Pariona dice, falta de definición en el arco, nuestro delantero pesado no puede correr, falta físico. Dice Diego Serrano, no se trajo ni un buen refuerzo antes que cierre el libro de pases. ¿Qué más? El libro de Pardo? pase está abierto. No, el libro de pases está cerrado. Lo único es que se pueden inscribir jugadores libres. No, está abierto ya el libro. Está abierto. No, el libro de pases ya está cerrado. Porque si estaría cerrado, no podría contratar a No, es que Garcilaso, a Urruti. no puedes traer jugadores que no estén libres. No, por eso te Por digo. eso, Está el libro de pases para los jugadores que estén libres. Claro, Porque cuando solamente se claro. cierra- un ratito, Claro, cuando pero- se cierre el libro de pases, ningún jugador puede inscribir. Libre, claro. contratado, nada. No. Ahora se ha flexibilizado ese tema por presión Exacto, de se la ha agremiación. flexibilizado, pero el libro de pases ya está cerrado. Tú no puedes contratar un jugador de otro equipo, ya no. Jugador que tiene contrato ya no lo Es que puedes tú- traer. Es que no puedes contratar a un jugador que está jugando el campeonato en el torneo de apertura. Cuando, Pero sí- cuando el libro de pases está abierto, sí puedes traer jugadores de otros equipos con contrato. Pero al No, decir- no. Conversado. decir que el, No, no, el- si el está libro bien- de pase está libre quiere A ver, decir a que ver. puede momentito, traer un un jugador. Aclaremos un momentito. estas cosas. A ver. Cuando el libro de pase está abierto y hay un jugador que tiene contrato con otro equipo que está jugando el torneo de apertura de la Liga 1, de la misma liga. no puedes contratar. Por supuesto, pues, eso es Por eso obvio. te digo. Pero yo digo, tú puedes traer jugadores de otros equipos, de otras ligas, cuando el libro de pases está abierto, pero ahora el libro de pases está cerrado. La única flexibilización que existe es que se pueden traer jugadores libres y nacionales nomás. Claro, pero es que esa solo trae flexibilización jugadores que dice- están libres, no se puede traer jugadores con contrato. Pero André, Te diga- al decir que esa flexibilización y puedes traer a un jugador, quiere decir que el libro de pase está abierto. Está abierto, está abierto. Bueno, Por eso, para dejar ese tema acá, está parcialmente abierto, digamos. mira, solo un ejemplo claro de Garcilaso en estos 2 días ha anunciado 2 contrataciones importantes. Al jugador Urruti, que estuvo en Universitario delantero, y a Miguel Cornejo, exjugador de Alianza, que estuvo el año pasado en Alianza Atlético Ciudad, han sido contratados y anunciados en Garcilaso. Incluso también tiene 2 cupos más, al parecer, que va a reforzarse con jugadores que estén libres. Eso permite, y creo que la dirigencia, nosotros hemos tocado con anticipación, que hay que reforzarnos en la volante, en la delantera, incluso un backs, etcétera, pero nunca reaccionaron, solo contrataron a estos jugadores. Pedro García en reemplazo de Santillán, está también el jugador Mejía como un volante de contención y Gonzalo Sánchez. Serían solo 3
Y habiendo jugadores libres que hemos sugerido en su momento, al Fajeme, Andy Polar y otros jugadores, incluso hablaban de Cristian Ramos, jugador con mucha experiencia, pero ya con sus años como back central que le podía dar solidez atrás, pero la dirigencia todavía está a tiempo, que en estos días podría de repente hacer un esfuerzo y mejorar el equipo viendo en qué lugares necesitamos. Sí, ahora uno de los seguidores dice, André, que ningún refuerzo bueno. Es cierto. No hay ningún refuerzo al momento que marque la diferencia, no hay. El año pasado, no. hay que ser bien claros, cuando Ramos ingresó casi a la segunda rueda, cuando se reforzó, al comienzo no parecía que era un jugador importante. Los primeros partidos veíamos que era como reemplazante Mario Ceballos, que fue separado por motivos que ya conocemos. Ingresó Ramos en los primeros partidos, no daba, pero luego empezó a aparecer con los goles y fue un jugador determinante para la clasificación a la Liga 1. Ojalá que pase eso con algunos de los jugadores que con ya Gonzalo están Sánchez, jugando, por lo menos, ¿no? habría una posibilidad. Sí, es a un lo menos jugador le joven pone que puede mejorar. bastante empeño. Ahora, hablando de delanteros, creo que es la cosa que estamos careciendo más. Si bien tenemos un buen lanzador, cosa que los medios nacionales también lo han reconocido, el colombiano López, pero no tenemos un definidor. Muriado le echa ganas, no es muy técnico, puede proteger de la pelota. Otra de sus cualidades es ir atrás y ayudar a defender. Y ahora pero no es un Murial, goleador. solo para no olvidarme, en el segundo tiempo hubo un centro para Murial dentro del área, hace el cabezazo, pero totalmente desviado. También en el primer tiempo hubo un intento de cabezazo hacia el piso, pero también sin dirección. Creo que tiene que trabajar mucho los centros de López y los cabezazos de Murial. De repente Takeuchi está en el equipo, o también Manzaneda, o el que esté en esa ubicación, o Gonzalo Sánchez. Creo que eso hay que trabajar, en que entrenar, hay que hacer muchísimas repeticiones para que mejore la definición. Otro de los reclamos también, para no olvidarme, Alex Misiades, fue el reclamo también del director técnico de los Chancas, Juan Carlos Basalar, acerca de la condición en que se encuentra también Murialdo como delantero, que es en el anterior partido en Trujillo frente a Manucci salió en ambulancia, ¿no? Salió en ambulancia y, bueno, al parecer consideró que ningún compañero, hombre de prensa acá en Andahuaylas le preguntó sobre el tema de Murialdo, del cómo se encontraba, ¿no? Y la condición en la que se encuentra. En ese sentido, creo que la dirigencia de los Chancas tiene que emitir una nota médica, como hacen la mayoría de los equipos, donde dan a conocer qué jugadores están con alguna lesión, cuánto tiempo más o menos de recuperación, en qué etapa de su recuperación está, si está ya en rehabilitación o hay que esperar una intervención quirúrgica, etc. Y volviendo a la información, para también repetir para algunas personas, Ledesma hoy estuvo en Lima para hacerse ver el tema de la fisura en el pómulo, y los especialistas han indicado que no necesita de una operación, solo necesita un reposo y por lo menos en 3 semanas estaría jugando, pero tiene que usar un protector, una máscara especial para que no se dañe esa parte, y mañana está regresando juntamente con el vuelo que vendrá a recoger al equipo de Atlético Grau, y creo que tenemos los 13 días hasta el día 28. Veremos cómo se recupera, cómo evoluciona. No, es cierto que nosotros como hombres de prensa tendríamos que preguntar, eso es cierto. También hay que reconocer cómo anda Ledesma, cómo anda Murialdo. Lo de Murialdo fue una contusión, dijo Basalar. Sí, Miguel le dio un golpe bastante fuerte. Lo llevaron en ambulancia al hospital. Y lo de Ledesma parecía una fractura del pómulo, pero estás informando de que no. Sí, parece que sí tiene, pero no necesita operación. De acuerdo, entonces el tema es eso. Volviendo netamente al tema futbolístico, nos falta un definidor, Misiades. Un nuevo. Imagínense uno parecido a Garcés de Cinciano. Sí. Que es un goleador interesante. Casi todos los partidos está haciendo goles. O Luis Ramos, ¿no? El delantero Luis que Ramos, el año pasado. Sí. Y hablando de Takeuchi, porque antes llegamos varias veces, pero Takeuchi, siempre lo diré, el cabezazo no es su fuerte. No es su fuerte. Tiene que trabajar, tiene que entrenar, Sí. tiene que, cuanto más repeticiones tenga con el juego aéreo, con los centros, por eso decíamos de López, por derecha, de repente Manzaneda por izquierda, buscar con la práctica intensa, podía mejorar. Y eso también es cuestión de que hacer más trabajo. De repente no sea al 100% que mejore, pero por lo menos de las ocasiones que tuvo, siquiera uno, para que pueda, porque si el equipo empataba en el primer tiempo, en el segundo tiempo mejoraba todo, y posiblemente tampoco Ferreira no era expulsado, pero son cosas del fútbol, habrá que ver ya el futuro del equipo. Sí, claro, como diría el tanque Arias, claro. Roger, estaba solo cabeció, ¿no? Solo. Sí, por momentos me imagino, creo que cerró los ojos, se tiró a como salga, cuando estaba completamente solo y el arquero le estaba mirando. Creo que él vio el arco, pero hacia el otro lado, hacia occidente. No tuvo en la mente de repente el claro con claridad, el arco, para hacer el cabezazo, que era cruzar a la mano derecha de
Pato de Álvarez. Álvarez y no llegaba porque era bastante cerca y si cabecea con mucha fuerza era intapable, pero lamentablemente Y salió la pelota desviado. venía rápido. No, y el centro No. vino exacto. Y él Claro. salió muy bien habilitado. He visto en la repetición. Sí. Habilitado totalmente, pero hace un cabezazo desviado cuando termina esa jugada, se agarra la cabeza, pero lamentablemente perdimos esa oportunidad. Es cierto que hablar de acá es fácil y atrás en la cancha es una cosa distinta, pero Pero un son jugadores jugador que profesionales. está Diario en el entrenando trabajo. todos los días, haciendo una competición profesional, pues debería naturalmente tener mayor nivel de eficiencia. Efectivamente, porque no pasó ni siquiera rozando el parante derecho del Pato Álvarez, Lejos. sino a 2-3 metros Sí, del lejos, parante lejos, derecho lejos. del Pato Álvarez, ¿no? Sí. Son cosas que pasan, ojalá que esto mejore. Ya hay que estar viendo ya lo que se viene. Ojo que le vienen partidos difíciles al equipo de los Chancas. Ahora vamos a repetir rápidamente, ya para más o menos tener claro qué es lo que está pasando en la Liga 1. Vamos con los resultados de la fecha número 8, rápidamente. El día martes Universitario le ganó 1-0 a Cusco Fútbol Club. El miércoles Cinciano le ganó 2-1 a Alianza. En Lima, Melgar le ganó 2-1 a Sporting Cristal. El jueves, ayer, Alianza Atlético empató con Vallejo 1-1. Y atención, Roberto Mosquera ya no va más Sí. como director técnico con Vallejo, porque Vallejo está en el penúltimo lugar, en la zona de descenso. Y la dirigencia de la familia Acuña, tampoco ellos podían sostener. Lamentablemente los entrenadores, como el mismo Basalar dijo en la conferencia, dependen de los resultados. Comerciantes Unidos en un buen partido, ojo con este equipo, que el año pasado fue campeón de la Liga 2, le ganó 3-2 a Sport Huancayo. 3-2. 3 puntos valiosísimos. Luego, en horas de la noche ayer, Manucci le ganó 1-0 a Sport Boys con gol de cabeza de Matías Zúcar. 2 triunfos consecutivos de Manucci, que recordemos Que viene saliendo del fondo de la tabla. último hace 2 Sí. fechas. Ahora ya está más lejos de los últimos lugares. El día de hoy, también sorpresivamente allá en Tarapoto, Unión Comercio perdió frente a Garcilaso por 4-0. Increíble. 4-0. Goles de Jorge Bazán, Gaspar Gentile, también el Carlos Elche Beltrán y Pablo Erustes. 4-0 le ganó Garcilaso a Unión Comercio. La tabla, faltando un partido que mañana a las 3 se juega en Tarma, donde ADT jugará frente a UTC. La tabla está primero Universitario con 20, segundo Cristal con 19, tercero Cinciano con 16, cuarto Huancayo con 14, quinto Comerciantes Unidos con 14, sexto Melgar con 13, séptimo Alianza con 12, octavo Cusco con 11, noveno Grau con 10, décimo Sport Boys con 9 y atención, en el puesto 11 están los Chancas CIC con 9 puntos, una diferencia menos 2. Puesto 12 UTC con 8, puesto 13 ADT con 8, puesto 14 Alianza Atlético con 8, puesto 15 Manucci con 8, hay 4 equipos con 8 puntos. Puesto 16 Garcilaso con 7, puesto 17 Vallejo, increíblemente está en el penúltimo lugar con 6 puntos y en el último lugar, puesto 18 Unión Comercio con 5. Apretados, todos apretados. Reiterar antes de, para que comenten. Mañana se completa el partido entre ADT con UTC. Estos dos equipos tienen 8 puntos, están por debajo de los Chancas. Si hay un ganador, cualquiera sea, ADT tiene un cierto favoritismo porque juega de local. Si gana ADT hace 11, nos supera y nosotros bajamos al puesto 12. Si gana UTC igual. Si empatan, estaríamos empatando en 9 puntos. Se tendría que ver ya la diferencia de goles. Ahora, si ganábamos hoy día, hubiéramos tenido 12 puntos Igual empatando Alianza. con Alianza Lima. Si nos pasábamos al Sí. puesto número 8 por lo menos. Sí. Pero ya fue ese partido. Habrá que ver qué pasa en los siguientes. Hemos perdido 6 puntos sumamente importantísimos De frente a local. Cinciano De local. acá en Andahuaylas y ahora frente al Atlético Grau, que sin lugar a dudas nos va a pesar al final del campeonato. Milciades, Alex, amigos de Frecuencia Deportiva, porque son 6 puntos, no logramos recabar ni siquiera un punto y la tabla de posiciones ya en la última parte está sumamente apretada y sí o sí necesitamos conseguir los puntos porque se nos vienen partidos sumamente dificilísimos en Lima frente a Alianza Y luego local también con Melgar. con Melgar acá en Andahuaylas, el Luego cuadro con de Melgar Cajamarca, arriba, de Cajamarca visita, luego de también. local con Huancayo. Y Son Huancayo los también, que 4 viene bien. partidos. Consideró que va a ser sumamente difícil de ahí traer y sacar puntos acá en Claro, Andahuaylas, ahora de tanto visita a ¿no? Milciades. Partidos que son ganables, pudimos Por lo menos ganar en un punto, y lo terminamos perdiendo. Y hoy día nos ha demostrado con toda la categoría este Atlético Grau cómo se mantiene un resultado Desde el minuto 18. desde el minuto 18 del 1-0. primer tiempo. Así Nosotros, debe por jugarse. ejemplo, ganábamos 2-0 a Comerciantes Comerciantes. Unidos y nos terminan volteando. A Manucci, que para mí, a mi consideración humilde, era un equipo ganable e igual. Terminamos, después de ir 2-1. ganando, perdimos. Solo para resumir, de estas 8 primeras fechas, el equipo jugó estos partidos y ya ha perdido 5. 5 partidos y 2 de local. Y solo ha ganado 3 también de local. Los 3 partidos ganados de local. Ojo que hemos jugado 5 ya de local y solo 3 de visita. Ojo. Sí. Y eso en la segunda rueda va a ser al revés. Vamos a jugar más partidos de visita,
que de local. Así que las cosas se van complicando y ganarle a Alianza en Lima el 28, cuando Alianza está en una crisis también porque ha perdido los 3 últimos partidos, Alianza, de los 8 partidos ha perdido 4, imagínense, el 50%. Y hay también desesperación de la dirigencia y ya preocupación porque la situación del entrenador también parece que está en cierta duda y ese partido es clave. Si a los Chancas Alianza no le gana, seguramente el entrenador se irá. Y para que los Chancas le gane o le empate a Alianza en Lima va a ser muy complicado, pero tendremos que mejorar mucho. Ojalá que todos estén físicamente recuperados en estos días, que son casi 13. Se puede hacer una especie de mini pretemporada, como decían algunos seguidores, para que el preparador físico pueda tener a los jugadores al 100% de su estado físico. Ya no pueden echar la culpa a la altura. Ellos ya están desde el 2 de enero, ya estamos ya más de 2 meses y creo que deben estar en su mejor momento. Antes de continuar, vamos a aprovechar de agradecer a los auspiciadores que hacen posible nuestras transmisiones. Bien, gracias a Apoyos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, teléfono 955-767-606, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, teléfono 983-740419. También gracias a Sumac Bakes, especialista en bicicletas, Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel. Teléfono 944-3105-32. También gracias a los amigos de Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Girón Juan Francisco Ramos 689, teléfono 930-60-2308. También gracias al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo andahualino, al teléfono 947-35-1339, doctor Omar Zulca. También gracias a la Mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864, a Ferretería Gutiérrez, gracias también a Farmacia Cristóbal en la Avenida Ávila 270, agradecimiento especial también que hicieron posible la transmisión de hoy, de Ferretería e Inversión de López Jacinto, Girón Juan Francisco Ramos 317, a Fabri Muebles, esquina de la Avenida Sesqui Centenario con el puente Ajocalle, a Ferretería y Transportes Yosanara, en la Avenida Perú 655. Vamos con algunos comentarios, André, ya que seguramente hay muchos que quieren que se escuche su opinión. Acá hay un comentario, Andrés Quevedes, ¿no? De parte de Willy Martín Cuba. Tan difícil es decir que Basalar ya cumplió su ciclo, agradezcan el ascenso y traigan un buen entrenador. Bueno, yo mencionaría que no es tan difícil ni tampoco es tan fácil, ¿no? Claro. Porque hay un proyecto también por parte del profesor Juan Carlos Basalar este año en la Liga 1 Max para poder, al menos poder quedarnos este año en la Liga 1 Max y el próximo año también buscar. Ahora, en este caso, el tema es qué entrenador, Willy, ¿no? A ver si nos das algunos nombres. Hay que ver, los entrenadores tienen un precio de acuerdo a su trayectoria, de acuerdo a su categoría, de acuerdo a sus logros, y un entrenador extranjero cuesta un dinero bastante importante. Y ahora yo les pregunto una cosa. Si hoy día los Chancas ganaba, ¿cuál hubiera sido la figura? Seguía dándose la confianza. Me imagino que Era diferente. Pero no por parte de los hubiese cinco. habido esta reacción. Claro, que naturalmente uno quiere reaccionar así, que se vaya a Basalar. Es que en el Pero- fútbol, Alex, los entrenadores saben que si no hay resultados, se van. Es el caso de Mosquera. Mosquera ha empatado varios partidos, también ha perdido algunos y eso ha hecho de que se ubique en el penúltimo puesto 17. Considerando- Solo, imagínense, de 8 partidos, que son 24 puntos posibles, solo ha hecho 6. Entonces la dirigencia automáticamente no le acompaña el resultado, se va. Y muchos ya se han ido de la Liga 1. Hay varios, en el caso de Garcilaso, que no ganaba los primeros partidos, lo sacaron. En el caso de Alianza Atlético Oceana, igual. Ahora el caso de Mosquera en Vallejo, igual. En el caso de Alianza también está en duda, porque una derrota más de Alianza Lo seguramente restringe, ¿no? ya va a ser insostenible su permanencia. Así que en el Cierto. caso de Basalar, la dirigencia tendrá que evaluar con serenidad, con tranquilidad, ver qué se puede hacer con Basalar, darle más oportunidad, pero Basalar ya ha cometido algunos errores puntualmente que nosotros hemos indicado, con los cambios y no saber manejar, no saber sostener un triunfo. En el primer tiempo, 3 partidos, imagínense, de 5, en 3 partidos hemos estado adelante en el marcador. Frente a Comerciantes Unidos 2-0, perdimos 3-2. Frente a Cinciano en el Estadio de los Chancas de local, ganando 1-0, Sí, ganaba 1-0. perdimos 2-1 casi en los últimos minutos. Y el último, el sábado allá en Trujillo, ganando 1-0, nos voltean el partido y también, de todas maneras, la expulsión de Ruiz Díaz creo que fue determinante, porque con 10 siempre es difícil jugar y como el día de hoy. Sí, dale, Kevin. tú Sobre primero. todo con el plantel que maneja también el cuadro del César Vallejo para esta temporada, ¿no? Estaba ilusionado la familia Acuña Con Guerrero, con con, la llegada. con Guerrero, ¿no? Y con otras figuras que tiene en su plantel. Hay varios jugadores ex-universitarios que están. Efectivamente, una muy buena plantilla del cuadro de César Vallejo y considerar también que en la conferencia de prensa también esta tarde del profesor Juan Carlos Basalar le hicimos llegar ese malestar al profesor Juan Carlos Basalar, tal vez por parte de un colega periodista, Claro. de forma quirúrgica, le preguntó, ¿te
¿te vas o no te vas? Le preguntaron, Prácticamente ¿has pensado renunciar? Y eso un poco, de todas maneras, se molestó. Fue directo y al ya, grano. ya no quiso Con el contestar. filo por delante. Así fue, con una Quirúrgico, pierna en alto. quirúrgico. Y también el jugador Manzanera también lo defendió, indicando de que el profesor Bacelar había logrado lo que muchos no pensaban, el ascenso a la Liga 1. Estamos en la Liga 1, pero nosotros queremos mantenernos en la Liga 1. Sería algo ilógico y de repente algo inaceptable para que el pueblo andaolino, pueblo apurímaco que ha esperado cerca de 70, 80 años, que en un año se venga todo abajo. Todavía estamos a tiempo, faltan muchísimos partidos, pero la dirigencia tiene que tomar decisiones primero, reforzar el equipo y ver si va a continuar el profesor Bacelar, si es que están de acuerdo con su trabajo o creen que pudo hacer mejor, de repente otro entrenador. Y además, una cosa para terminar, el profesor Juan Carlos Bacelar, que logró el ascenso con la Liga 2 el año pasado, fue el que armó este equipo, fue el que dio el visto bueno para las renovaciones de los jugadores que fueron 12 de la temporada anterior, fue el que autorizó, el que dio el visto bueno para que llegue Cox, para que lleguen los otros jugadores, y creo que no podría echar la culpa a ningún entrenador anterior indicando que él ya vino cuando el equipo estaba armado. Él armó este equipo y creo que también tiene su responsabilidad del elenco. Ahora, lo que yo sí quiero comentar, mira, acá John Hopa nos dice, André, ahora Garcilaso cambió de entrenador y está que gana y se está recuperando puntos. Está trepando rápido. Correcto, o sea, los cambios pueden ser buenos, pero los cambios no aseguran que te vaya a ir mejor, ¿no? Puede que hagas un cambio, un entrenador que no aprobó jugadores, que no es el plantel con el que él le hubiese gustado trabajar, y puede que nos vaya peor aún. Pero lo que yo sí veo un problema que está empezando a brotar, ¿no? Yo siento que los jugadores no están del todo cómodos con este comando técnico. Se empieza a notar, por lo menos, la actitud de algunos jugadores, y el cambio de hoy es muy extraño. Sí, es rarísimo. El cambio, el minuto 33 me Del primer parece, tiempo. a Diego Carabaño, es Sí. súper extraño. Hoy entrevistamos en el post partido a Diego Carabaño en la zona Y vamos a mixta. La publicar. entrevista está en nuestro canal de TikTok y de Instagram. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas, y él nos contaba que él estaba excelente, que él no tenía ningún problema físico, ninguna molestia, ninguna lesión, y que él tampoco entendía por qué el profesor Bacelar lo había sacado. Y ustedes, cuando le preguntaron en Yo la le conferencia de pregunté al prensa, profesor Bacelar, tampoco dio un argumento fuerte. Él solo dijo de que era un cambio hombre por hombre y de que estábamos perdiendo muchos balones, muchos errores. No en tiene el medio sentido. campo. No tiene sentido porque No tiene todos podían sentido. perder. El Si profesor un jugador Bacelar pierde no, una no está pelota siendo o 2, 3 transparente. errores, no lo va a sacar No está a siendo todos. transparente al dar las razones de por qué lo sacó. Entonces, yo creo que hay un tema personal. No sé si es exclusivamente con Diego Carabaño, si son con más jugadores. Incluso con Manzanera pero hay hay muchas un oportunidades. tema de liderazgo. Más No hay allá, unidad, no hay más unidad. allá de, digamos, decisiones tácticas, técnicas, me parece que hay un problema en lo personal, en la parte de liderazgo del comando técnico. Sí, pareciera eso. En antes, con toda la bronca que se quedó sentado solo. Es que en la primera Carabaño, pregunta fue la que... después de que, Ah, ya, la claro. que sacaron. Sí, la verdad que... Y cuando entró Robles, 3, 4 primeros pases igual estaba... Cometió errores. Tampoco podía estaba sacarlo. mal. Si tendría lógica Sí. lo que dice Bacelar, de que al jugador que comete muchos errores en el medio campo hay que sacarlo. También Robles cometió muchos errores al comienzo. Claro. Incluso pases que eran simples, Perrio tampoco no lo va a sacar para que ponga otro. Un jugador podía cometer errores como cualquier humano, pero hay que ver sus condiciones, cómo se repone ante esta situación, y jugadores con buena técnica pueden aparecer en cualquier momento. Eso siempre se ha visto, no solo acá, sino en cualquier Ahora lo parte. que hace el profesor Juan Carlos Bacelar, entiendo que es Pégate una persona que conoce mucho del fútbol, como exjugador también. Cuando tú le reclamas algo que no parece estar bien... Que le incomoda. Sí, bueno, primero le incomoda. 2, inmediatamente se adentra el tema técnico, netamente futbolístico, y empieza a justificar. Cuando de afuera puedes ver que algunas cosas andan mal. Y no hay que ser director técnico, conocer demasiado de fútbol para decir que tal jugador o tal jugador es mejor que el otro. En la conferencia anterior, hace 2 fechas más o menos, le pregunté también por el tema de Cox. Claro. Y yo le se pregunté molestó. por qué insistía en Cox, y Cox Sí. había demostrado en la cancha que no tenía condiciones para ser titular o para tener minutos en la Liga 1. Y él me dijo, ¿por qué no le preguntas a él? Él Sí. no estaba en la conferencia. Creo que esa no era la respuesta, Sí. en mi opinión. Pero son cuestiones de cada persona, en este caso el profesor Bacelar. Lógicamente la pregunta inicial que le dijeron si había pensado en renunciar lo incomodó, veía bastante molesto en su Sí. actuación, incluso Manzanero lo defendió, y al final ya no quiso responder más. Por ahora, para todos los hinchas que todavía se vienen preguntando si se va a ir o no todavía el profesor Juan Carlos Bacelar, fue contundente en su respuesta: no voy a No va a renunciar, renunciar. no me voy a ir, Pero ¿no? en- A menos que haya una decisión ya por parte de de la la dirigencia. dirigencia. En este caso, la dirigencia podría tomar, si es que ellos creen conveniente, ya habrá una reunión de los directivos de la familia Íñigo, juntamente de repente con sus asesores que tiene, y tomará una decisión. Hay tiempo.
Hay 13 días para el partido con Alianza, que será difícil. Si el equipo en estos próximos partidos no logra sumar puntos, va a ir cayendo y ojo, estaríamos en una zona peligrosa del tema del descenso porque este año descenderán 3, no son 12, no, 3 equipos. Yo pienso que no. Sería un tema. Pero sí es la primera vez que la directiva seguramente se habrá preguntado: ¿vamos a poner este tema sobre el tapete o no? A lo menos hasta ahí habría llegado, según mi apreciación, pero a decirle que ahora se vaya Juan Carlos Basalar, pienso que no. Y personalmente yo consideraría a Basalar unos 3-4 partidos más. Si seguimos en negativo, personalmente diría que ya Basalar debería dar un paseo a un costado. Creo que acá la salida, en mi opinión, es de que la dirigencia pueda hacer un esfuerzo de contratar por lo menos unos 3 jugadores, o 3 o 4, de tal forma que Basalar tenga un material humano para que pueda ¿3 o elegir. 4 jugadores adicionales? Sí, ¿por No, qué no? me parece una exageración. El Pero presupuesto si- es muy si- limitado, si no puedes tienes contratar jugadores por contratar. Escúchame, si tienes a Dustin Rengifo, a Cox, que no están jugando, Denilson González, que no está jugando, 3 jugadores que están recibiendo sus honorarios, que lógicamente ellos no tienen la culpa, tienen un contrato vigente, son 3. Si reemplazas a esos 3 con... Reemplazarlos es no, otra eso no cosa, aporta pero nada. anda, reemplázalo, ese es el problema. No, pero se pone de acuerdo. Pero habría que Es ver cuestión cómo de- está la cláusula de contrato, ¿no? Ahí el Sí. jugador tiene la sartén por el mango, ¿no? Si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? No vas a jugar más en mi equipo, y ese jugador no puede irse a otro equipo porque el mercado de pases ya está cerrado. No puede jugar por otro equipo en la apertura, entonces no se va a ir ese Dependerá En también de las clausura, cláusulas, de las En cláusulas del clausura se contrato. puede ir. Es cuestión de que se pongan de acuerdo, pero si no hay rendimiento de un jugador, tampoco puede seguir Claro, de repente y- utilizando y- un cupo y un claro. presupuesto que de alguna forma perjudica al Y equipo. naturalmente. Si con esos nuevos jugadores Basalar no mejora el rendimiento, lamentablemente tendrá que dejar el Sí, equipo. sí, y él mismo lo dijo en antes, ¿no? El fútbol es de resultados. ¿No? Y retrotrayendo en antes la conferencia, naturalmente, José Manzanera se solidarizó con Juan Carlos Basalar, lo defendió a su entrenador. Y Manzanera decía: es que cuando vine con Cantolao y jugamos, cuando 2016, todavía era Santa Rosa, En 2016. dice que Manzanera jamás hubiese pensado que los Chancas, que el nombre de hoy, ascendía, ¿no? Que por ser primerizos, según él, que vamos a tener problemas, que hemos ascendido, que no sean desagradecidos. En no ser o en ser desagradecido, pienso que tiene toda la razón, absolutamente, con Manzanera. Pero luego que diga que porque ascendimos recién vamos a tener problemas de este tipo y es natural, pienso que no. Porque ahorita... Un claro ejemplo, Comerciantes Nah. Unidos. No, Nah. pero hay dos partes. Comerciantes Unidos, ojo, está 14 puntos, está en el 5º lugar a 2 puntos de Cinciano, que es el tercero, Ya, pero siendo además- un equipo de la Liga 2. No, es que ahí Manzanea tiene algo de razón y algo en lo que también se equivoca desde mi punto de vista. Primero tiene razón en que hay que ser pacientes con el equipo, porque Vale, si vale. es que Atlético Grau nos hubiese comido el partido, nos hubiese superado Ajá. en el juego, nos hubiese llenado de ocasiones y Chancas no hubiese generado nada, yo te diría, sí estamos en una situación crítica. Pero en realidad esto es muy de resultado. ¿Qué pasaba si Oshiro metía las 2 de cabeza que tenía? Era 2-1, Manzanera. estaríamos Eso- hablando de otro eso es partido. lo que les preguntaba Correcto, antes, entonces, ¿no? en esa parte le doy la razón, ¿no? Que el equipo no es que esté jugando pésimo, simplemente que le está costando llegar al resultado, le está Y costando sostener mantener resultados algunos positivos. resultados, porque ha tenido buenos primeros tiempos incluso de visita. Claro. Pero en lo que no estoy en absoluto, estoy en desacuerdo absoluto con lo que dice Manzaneda, es que no por ser un equipo primerizo, no por ser un equipo que recién ha ascendido, o no por estar agradecido porque el DT te hizo ascender, le vas a perdonar todo y no vas a criticar nada. Claro, se no equivoca se tra- totalmente. trata Si hay tampoco cosas eso. que no están bien ante la opinión nuestra, tenemos que decirlo. Y no tiene Claro. por qué ofenderse. Y claros ejemplos de 2 equipos que han ascendido el año 2021, ascendió el equipo de AET, campeón Copa Perú. 2022, el Deportivo Garcilaso. Y estos 2 equipos que han ascendido 2021-2022, este año jugaron la Copa Sudamericana. Garcilaso sigue en competencia, lo eliminó ADT porque chocaron entre sí, y eso de haber ascendido primera vez no significa que vas a descender. Claro, no, porque así el es. Deportivo Binacional fue campeón de la Copa Claro. Perú y fue campeón nacional 2019. Así que no necesariamente un equipo que recién asciende tiene que descender rápidamente. Todo depende cómo se arma el equipo, cómo los jugadores en el partido, la actitud que tienen, el esfuerzo y también de todas maneras la dirigencia en hacer las contrataciones indicadas. Sí, Y también de los buenos entrenadores. por ahí tal vez alguien de los Chancas nos está viendo y eso, a lo menos es lo que entendí personalmente. Si por ahí no creo que estemos malinterpretando, Manzanera, las cosas que dijiste en antes. Está grabado. Y otra cosa, y me dirá, pero ¿en base a qué hablas eso? Es que perfectamente con el plantel que tenemos, Milciades, se puede hacer mejores partidos.
Pienso que yo. Y lo que no entiendo, antes que se me vaya de la cabeza al profesor Juan Carlos Basalar, de local juega con un equipo más o menos base ya que ya se conoce, pero afuera siempre termina sacando alguna carta que a veces uno no se espera. Con el partido con Cristal, que hizo ¿No? cambios que al final Santillán y también Ledesma ingresaron y los goles fueron por su sector. Al final Santillán renunció al equipo, no sabemos exactamente por qué, y se vino la goleada allá con Cristal. Efectivamente, también recordarles también que la queja que tuvo también el profesor Juan Carlos Basalar en una conferencia anterior, Milciades, acerca del uso del Estadio de los Chancas para los entrenamientos, ¿no? Si nos habla de trabajo y más trabajo, que fue lo que respondió el profesor Juan Carlos Basalar esta tarde en la conferencia de prensa, esperemos ya que las condiciones que se estén dando con el Estadio de los Chancas de Nobles por parte de la Municipalidad Provincial se estén dando todas las facilidades para que se pueda seguir trabajando, mejorando las estrategias, mejorando los entrenamientos y de esta manera también buscar mejores resultados en las próximas Es verdad fechas, que el ¿no? Estadio de los Chancas no ha sido utilizado de repente en los entrenamientos en las últimas semanas, precisamente porque estaba en pésimas condiciones por el tema de las lluvias, pero en estas últimas 2 semanas las lluvias han sido mínimas. Desde hace varios días que no llueve. Y ya el estadio está mejorando y creo que ya el municipio tiene que dar las facilidades para que el equipo trabaje más días en el Estadio de los Chancas, de repente a la semana 2 o 3 veces, y en Talavera los otros días, porque también el estadio necesita su mantenimiento, los cortes. Ahora que ya no va a haber lluvia, tienen que haber los días de regar. Y hablando de eso, al final no sé qué pasó, quién autorizó de que en pleno Ni bien. partido, terminó el partido, Ni los bien, árbitros bueno. recién se iban retirando, prendieron el riego respectivo por aspersión, y eso creo que fue un acto Eso también fue que extrañísimo. criticamos, ¿Sabes por criticamos. qué estoy pensando yo Extrañísimo. eso, Andrés?